Namaste and welcome, beloved mighty companions. Namaste y bienvenidos, amorosos compañeros poderosos. Oh, the happy learner. El aprendiz feliz. And thank you, Gita, for sharing that question today. Y gracias, Gida, por compartir esa pregunta hoy. See, this is part of being the happy learner because you can go to Jesus and he tells you everything. Esta forma parte de ser el aprendiz feliz porque puedes ir a Jesús y Él te lo dice todo. And it's so funny, right before I finished listening to the whole thing, Jesus told me the same thing he told you. Y es muy gracioso porque justo antes de terminar de escucharlo todo, Jesús me dijo todo, precisamente lo mismo que te dijo a ti. So, yeah, someone asked, they said, well, if they were listening to body identification. Alguien preguntó, estaban escuchando el live de la identificación con el cuerpo. And they said, well, why do you kind of have an altar to Jesus or this symbol right here? Y preguntaron, bueno, ¿por qué tienes un altar a Jesús y este símbolo ahí? And both Gita and I heard that because it points to what's infinite, it points beyond the body, and Jesus can use, or the Holy Spirit, I would say, uses everything, all the symbols in form. Y lo que nos llegó es que nos señala, y bueno, el Espíritu Santo puede utilizar todos los símbolos en la forma. That God is in everything I see. Y Dios está en todo lo que veo. And it's just a reminder for me that it's possible. He said that you can do this. And it's like, yes, Jesus. Y es simplemente un recordatorio para mí de que es posible. Él dice, tú lo puedes hacer. Y yo digo, sí, Jesús. And there's so much happiness seeing beyond the body. I can look at that and be reminded of the love of God. Y es tan hermoso y hay tanta felicidad en ir más allá del cuerpo. Tú miras a esto y puedes mirar el amor de Dios. And God is inviting us to celebrate with him through Jesus, to celebrate always, just continual celebration of identity. Y Dios nos invita a celebrar con Jesús, simplemente una celebración continua de la identidad divina. So we're going to go from scratch on the happy Vamos a ir de learner. cero. Vamos a partir de cero con el aprendiz feliz. Like Jesus, I don't know anything at all about what the happy learner means. Algo así como Jesús, no tengo ni la menor idea de lo que significa ser un aprendiz feliz. Because the challenge in the play of consciousness is it just fills in the blanks and makes up all kinds of meaning that doesn't exist. Porque el desafío en el juego de la conciencia es que llena todos los blancos y se inventa su propio significado de lo que esto significa. It wears a little halo as a reminder of our holiness. Yo utilizo a una hora como un recordatorio de nuestra santidad. You know you can get it too, okay? You know how to? Okay, we may do that one computer? of these times. It's just in the video filters next to the backgrounds. There's a video filter. Okay. It's the sixth one after the rainbow. Okay. Oh my gosh, after there's a rainbow too. Well, okay. Él estaba explicando cómo puede encontrar ella también la aura de identidad. Look, I can spin it around too. No, oh my gosh, to be in this much joy together, I don't know, it's just showers of grace whenever. Estar siempre tan gozosas juntas en estas uniones son lluvias de gracia. The happy learner is happy. El aprendiz feliz es feliz. Because the ego. Because the ego is not happy to learn anything. It doesn't want to unlearn all its ideas about the world. Porque el ego no es feliz de aprender nada, porque él no quiere desaprender todas estas ideas del mundo. And,
I've been asked a couple of times, do I ask them everything? Can we ask them everything? Well, yes. Y varias veces me han hecho la pregunta, ¿le preguntas todo? ¿Necesito preguntarle todo? Bueno, claro que sí. Because that's the happiness. The happiness is talking to the light, communing with the light. Porque eso es precisamente la felicidad. La felicidad radica en comunicarte con la luz, estar en comunión con la luz. And so every time the experience is, at first, like you don't really, the play isn't to want to listen to them at all. Y bueno, al principio el juego de la conciencia es que tú no quieres escucarlo para nada. And then like a little, after Course in Miracles, a little crack of light comes in going, maybe there's something I can, he can help me with here. Bueno, y luego después del curso de milagros hay como que se rompe un poquito esa resistencia y posiblemente puede entrar algo de luz ahí y puedo hablar y escucharlo. And then it gets more and more profound as the desires wash out. See, when you're working and you're clearing out the desires. Y luego se vuelve mucho más profundo a medida que los deseos empiezan a limpiarse porque tú empiezas a trabajar estos deseos. The desire not to talk to him. El deseo de no hablar con Jesús. I know she's going to. Oh, I'm moving. So I don't have my puppet today. I'm moving. We'll just put him on both sides. He'll talk over here when it's me and over there when it's you. Yeah, all those things are not here at home anymore. He'll speak in Spanish on this side. Dice que cuando hablemos yo en español le pone a Jesús en ese lado y cuando ella hable lo pone al otro lado. Exacto. We have to see it's all the same. Tenemos que ver que todo es lo mismo. So just gets crystal clear, and what the 90-day program is really helping show is where we do not want to speak to Jesus, the selective. Entonces lo que se vuelve muy claro en este programa de 90 días es que logramos ver dónde nosotros no queremos hablar con Jesús. What's that? My gosh, please, someone is doing something. I have to forgive that. Someone is masturbating. Yeah, I can't seem to submit that. Let's see. Don't report. I did. Holy Spirit, Holy Spirit. Yeah, click don't report. Okay. Thank you. It's all the same. It's all the same to be so unpacted. Oh my gosh, to just be happy no matter what appears. Debemos estar felices, no importa lo que parezca por surgir. The happy learner, see? El aprendiz feliz. If you make that something, then, Sí. you congeal into a body, into an object. Relativity. Si haces de eso algo, te vas a fundir en un cuerpo, en un objeto. So it's so irrelevant to identity, what we are. We just keep going back to Jesus. Así que es tan irrelevante para la identidad, lo que somos. Simplemente vamos directamente a Jesús. And say, Jesus, you interpret that. So let's just go ahead. Y decimos, Jesús, interpreta tú esto, así que hagamos esto en este momento. He's reminding how consciousness makes the images. Él me está recordando cómo la conciencia inventa estas imágenes. We're getting a good lesson on this. It makes the images and then it decides which images are good and which images are bad. Y luego decide cuáles imágenes son buenas y cuáles imágenes son malas. Okay, and all our function is to see a picture like and see the twitch. Y nuestra función es ver una foto como eso que acaba de ocurrir y ver la incomodidad. And watch how the ego, the thought cloud arises. Like it's like something bad's happening. Look at that angel. Y mira cómo la nube de pensamiento surge y dice, algo malo está pasando aquí. So the thought cloud comes like Entonces, this. La nube de pensamiento llega así.
And then our function as the happy learner Y nuestra función como aprendices felices is to go, Jesus, I am not at peace. es decir, Jesús, no estoy en paz. Okay, and help me see the desire for that experience to be impacted by that experience. Y ayúdame a ver el deseo de la experiencia, de sentirme Okay. impactada por esta experiencia. Okay, so see, we're learning how to be the happy learner here, Estamos okay? aprendiendo a ser el aprendiz feliz aquí. So the happy learner is then going to ask Jesus and let him interpret. Así que el aprendiz feliz va a preguntarle a Jesús y va a permitirle que él interprete lo que está viendo. And remember, Jesus's responses always start with Holy Son of God. Y recuerda que la respuesta a Jesús siempre comienza con Santo Hijo de Dios. So just say, Jesus, will you help reveal to me the underlying conditions Entonces decimos, Jesús, me ayudarás a revelar las condiciones subyacentes that led to any kind of contraction when I saw that picture? que me llevó a cualquier tipo de contracción cuando vi esa imagen. Okay, so what is the desired experience? What's the desired experience that's leading to me to have a desire for an experience, to have a twitch to that? Entonces, ¿cuál es la experiencia que deseo que está haciendo que tenga una experiencia que me haga tener incomodidad con respecto a esto? What am I relishing below my level of awareness? ¿Qué es lo que estoy disfrutándome por debajo del nivel de mi conciencia? But you pause because the ego has its own idea about what the upset is. It's sexual, you're not supposed to expose parts of the body. It has a big long list. Pero tú haces una pausa porque el ego tiene su propia interpretación con respecto a la cuestión sexual. No debes estar mostrando tus partes privadas, eso es todo lo que él te va a decir. So here's what he's telling me. So then I go to him, I say, Jesus, okay, first of all, am I out of peace on that? And yes or no. So I ask him. Entonces, lo primero que yo hago, porque es lo que él me está diciendo, yo le pregunto, ¿estoy fuera de la paz? ¿Sí o no? And then say, okay, reveal to me the desire for that experience to have some kind of interaction with that picture to make it real. Entonces le digo, muéstrame cuál es el deseo subyacente que hace que yo tenga cierta manera de desear tener esta experiencia y hacerla real. So, and we think, again, we have the play, it starts, the ego is going to start a story. It's because, there's someone doing something they're not supposed to do publicly, all those little stories. Entonces el ego va a empezar a darte la respuesta. No, bueno, es porque alguien está haciendo algo que no debe hacer en público. Te va a dar historias. And we're really seeing this over and over. When we go to Jesus, we're thinking, oh, it's like this. And then he points to something that's like total out of the field that I wouldn't have even thought of. Y eso es lo que pasa con Jesús. Nosotros creemos que es debido a una cosa, pero Jesús nos señala algo completamente distinto a eso, algo que jamás se nos hubiese ocurrido. So you can ask him that what I hear is, Jesus, do I relish an experience of feeling out of control? Y puedes preguntarle, porque lo que podemos preguntarle, Jesús, ¿acaso atesoro una experiencia de que las cosas se salgan de mi control? And then you let him show you the relishing of wanting to feel out of control. Y entonces le permites que te muestre tu deseo de sentirte que no tienes el control. And am I willing to see that differently? ¿Y estoy dispuesta a verlo de otra manera? Now, at first, you may not be wanting to see that differently. Okay? Bueno, puede ser que al principio tú no quieras, no estés dispuesto a verlo de otra manera. And that's why in the worksheet, he says, ask me if you're ready for a miracle. Y esa es la razón por la que en la hoja de trabajo él dice, pregúntame si estás listo para un milagro. Because he's the one who knows whether there's still something, little thing under there, because the ego will play, oh, I get a miracle, and it doesn't want a miracle at all. Porque él es el único que sabe si es que hay alguna cosita que está por allá debajo, porque el ego dice, oh, yo ya tengo mi milagro, y él no quiere ningún milagro. See, and then
So then you just look with him, you admit it, okay, I'm relishing having some kind of experience over this picture. Y entonces simplemente lo admites y dices, ok, estoy atesorando tener cierto tipo de experiencia con respecto a esto. We have the perfect example of the happy learner, because we can see if you hear no, he says, no, you are not ready for a miracle. Aquí tenemos un ejemplo perfecto de lo que significa ser un aprendiz feliz, porque si escuchamos que Jesús nos dice, no, tú no estás listo para el milagro. Now, this is the real time for honesty of God. Este es el momento perfecto para la honestidad de Dios. Okay, so the honesty of God is when he tells you that you just be honest. If he says, no, you're not ready for a miracle, you just admit it. Entonces, la honestidad de Dios es lo que te permite que simplemente tú seas honesto. Si Él te dice, no estás listo para un milagro, tú simplemente lo admites. And then you can ask him, okay, show me. The reason we don't accept the miracle is because we think that having that response to that picture Y entonces simplemente le decimos, muéstranos, porque nosotros pensamos que la razón por la que no queremos el milagro es porque tenemos una respuesta a lo que vimos. is somehow we believe there's actually heaven in hell. Porque de alguna manera nosotros pensamos que hay algo de cielo en el infierno. So that's when you just go to him and you say, okay, if I'm not wanting a miracle, somehow I'm actually thinking I can benefit by having that reaction. Entonces, simplemente estoy diciendo, ok, si yo no quiero el milagro es porque yo estoy pensando que hay algo que me puede beneficiar al tener esa reacción. I'm relishing the experience of being out of control when I see that picture and I feel out of control. Estoy atesorando la experiencia de estar fuera de control cuando miro ese cuadro y me pongo fuera de control. And you look with him and he'll show you that you think it's safety, or you get a sense of power from it, or you think love is in it. Y tú simplemente lo miras con Jesús y simplemente te va a mostrar si es que tú piensas que hay seguridad o hay alguna sensación de poder, o si tú piensas que ahí hay amor. And so that's the revelatory experience of talking to Jesus, so that we don't have to have a single twitch in this world. It's not natural. Y esa es la experiencia reveladora cuando tú hablas con Jesús y te das cuenta que no necesitas tener la menor incomodidad en este mundo porque eso no es natural. We carry the firepower of God. Nosotros llevamos el poder de fuego de Dios. So you just get him, say, okay, Jesus, I have some desire to dive into the dream bubble on this. Entonces tú simplemente le dices, ok, Jesús, parece que yo tengo un deseo de sumergirme en la burbuja del sueño por esto. And am I willing to accept a miracle for it? ¿Y estoy dispuesto a aceptar el milagro para esto? And then you ask him, and then by the time he says you're ready for one, you've already accepted it. He knows that you've been willing to accept it. Entonces simplemente le preguntas y cuando él te dice que tú ya estás listo para el milagro, tú ya estás en apertura y ya lo has recibido. Simplemente estás dispuesto a recibirlo. And the other thing we've been having here is we have to even ask him if we had a miracle. Y la otra cosa también tenemos que preguntarle incluso si es que tuvimos el milagro. That is how unfamiliar consciousness is with miracle and miracle mindedness. Así de no familiarizadas que está la conciencia con respecto al milagro y a la mentalidad milagrosa. Because consciousness is so involved in energy movement, it looks at whether the energy is moving or not. If I have it has an interpretation of everything. Porque la conciencia está tan involucrada en el movimiento de la energía, tiene su propia interpretación de todo. So our function is, again, to ask him his interpretation. That's the happy learner. You just ask him everything. Y entonces nuestra función es simplemente preguntarle todo sobre todo. Eso es lo que es ser el aprendiz feliz. Tú le preguntas todo. And that turning back into, to refer back to all that Jesus is a symbol of all that is in our mind. Y entonces simplemente el voltearse y mirar al símbolo, porque Jesús es el símbolo de todo lo que es en nuestra mente.
it's the symbol of infinite. We're referring back to all that we are for every decision instead of these little small ideas. Es el símbolo de lo infinito porque estamos refiriéndonos a todo lo que es en lugar de vernos en la pequeñez. So by turning back, and it's reminding us that Holy Communion is going on all the time. It's just giving and receiving. It's the same. It's happening simultaneously. Entonces salir hacia adentro, simplemente estamos viendo que la unión santa siempre está ocurriendo, es un dar y recibir continuo. So we're so in the play, diving into that dream bubble is to move away from all that we are in experience. Entonces, estamos metidos en el juego de la conciencia, que el sumergirnos en la burbuja del sueño es a distanciarnos de todo lo que nosotros realmente somos. So when the seeing that he gives you is fully seen, like he'll show you things, pictures, or when he's teaching you. Entonces la visión que él te va a dar, te va a mostrar fotos, te va a mostrar imágenes, cosas que él te está mostrando a ti. Like you see the big picture with him in fullness. De manera tal que tú veas el cuadro completo junto con él en totalidad. Because when it's seen all the way through, you go, that couldn't happen. It never happened. Porque cuando tú lo ves completo, tú vas, hey, eso nunca pudo haber ocurrido, eso nunca ocurrió. I'm totally wrong. I was totally wrong about that. Estoy completamente equivocada, estaba completamente equivocada respecto a eso. See, the happy learner is 100% sure they're wrong about everything. El aprendiz feliz está 100% seguro de que está equivocado con respecto a todo. But that's why those who are joining a lot, they're going to get this first, because the joining is to look and to see that it never happened over and over and over and over again. Porque entonces aquellos que se unen, que hacen uniones constantemente, van a verlo primero porque están trabajándolo a través de esas uniones, van a mirar que nada de esto es posible que sea real. And you'll see, he'll show you the big picture, and then it goes like, shh, and then it's nothing. Vas a verlo porque él te muestra el cuadro completo, entonces vas a hacer shh, y luego desaparece, no es nada. Right? Remember, he said you'd have not even a memory of it. It like fries it. It goes, because we make a decision to see it differently. Entonces recuerda que también nos han dicho que ni siquiera nos recordaremos de eso porque simplemente nunca ocurrió. See, the ego doesn't want to admit that the key is always in our hands. We've always, Dorothy, click your heels, you're home. El ego no quiere que nosotros recordemos que la llave la tenemos nosotros. Nosotros tenemos los zapatos de Dorothy, hacemos tac, tac y regresamos a casa. So what he's been really teaching us as far as happy learnership in the fast way through this. Entonces lo que él nos está enseñando con respecto al ser aprendiz feliz y la manera fácil o rápida de hacerlo is how in the mind, when you look and you see and he shows you, okay, you're really relishing being out of control. Es que él nos muestra que nosotros realmente estamos atesorando estar fuera de control o perder el control. And then when you look, he'll show you how you also like trying to get control back. So it's like a struggle between those two forces. Y también nos muestra cómo nosotros estamos esforzándonos por recuperar el control. Entonces es como una lucha entre esas dos fuerzas. But when you stand back and you release all the relishing and you just stand back and see the heaven and hell and then the impossibility of it, your mind just goes, fries. Pero cuando tú tomas un paso hacia atrás y tú ves el cielo y el infierno, entonces tu mente va, se fría y ya está. And you go, this is ridiculous. Y tú dices, esto es ridículo. Once again, I'm trying to dig a hole in the backyard and bury myself. Nuevamente estoy queriendo hacer un hueco en el patio y enterrarme a mí mismo. Like he says, he's trying to take the scissors away from us and we're still running around trying to poke our eye out. Tal como él lo dice, él está tratando de quitarnos las tijeras, pero nosotros estamos corriendo tratando de pincharnos el ojo. He's saying, give these things to me so I can reinterpret that for you. Él nos está diciendo, dame todas estas cosas a mí para que yo te las pueda reinterpretar.
But the happiness that comes from seeing that it's a choice. See, the ego doesn't want to see that it's a choice. Y la felicidad que viene de ver que esto es una elección, porque el ego no quiere ver que esto Right. es una elección. You know, it's got its little protectors out going, you know, on the Enterprise, wah, red alert, wah, wah, every time Jesus tries to get close to tell you something. El ego siempre tiene en la nave madre estos alerta, alerta roja, para que no escuchemos cada vez que queremos escuchar a Jesús. Just say no. Simplemente di no. I'm looking anyway. Estoy mirándolo de todas maneras. You know, like I could see that in the play of consciousness. It gets so easy. You know, you'll be talking to Jesus and having a conversation, as I've mentioned. Y puedo ver esto en el juego de la conciencia. No puedes estar hablando con Jesús y tener una conversación tal como lo he dicho antes. And in the next 5 minutes, it's like, Jesus, what have you done for me lately? En los siguientes 5 minutos empezamos a decir, oye Jesús, ¿pero qué has hecho por mí últimamente? And all that is, it's a play in consciousness to avoid seeing what's true. Y todo lo que es esto es el juego de la conciencia de evitar ver lo que es verdadero. It's avoiding hearing his interpretation. Es evitar escuchar su interpretación. What I did know for here that if, you know, where he was showing me all these desires and still floating around in the catacombs of the subconscious mind. Él me estaba mostrando a mí todos estos deseos que estaban flotando en las catacumbas de la mente subconsciente. I just knew that if I kept releasing and releasing and releasing those desires with him and let him show me it all. Yo solamente sabía que si yo continuaba permitiéndolo que él esté, que yo esté soltando y soltando y soltando todos estos deseos. Because those desires are the wanting of something other than God. Porque todos estos deseos es el de querer algo más que Dios. So you just let them rise into awareness, like, and see how much they are wanted, these things. Y nos permitimos que todos estos deseos emerjan a nuestra conciencia para que nos demos cuenta de cuánto realmente queremos atesoramos estos deseos. And you just be in honesty in God, Jesus, I really, really want that. Y simplemente estás en la honestidad de Dios y decimos, Jesús, realmente yo sí, yo quiero eso. I really want to fry myself in the fire of hell. Realmente quiero freírme a mí mismo en las llamas del infierno. And it's a good thing to see, because you'll see it's all self-inflicted. Es bueno verlo porque te vas a dar cuenta que es autoinfligido. And just release and you don't have any desire. The light doesn't have a desire in there anywhere. Y simplemente soltarlo porque tú no tienes ningún deseo, la luz no tiene ningún deseo en ninguna parte. See, the light just is. We can see the holy instant just is. It's pure. Everyone shares it. There's no one without it. Porque la luz simplemente es, podemos verlo en el instante santo, es puro. Todos lo tenemos, nadie está sin esta luz. And just be willing to look at everything he points to. Y estar simplemente dispuesto a ver todo aquello que él nos señala. Even whatever shows up on the screen in the middle of this session. Inclusive cualquier cosa que emerja aquí en la pantalla en medio de esta sesión. And then it's good, you can go read chapter 9 Entonces es bueno ir a leer el capítulo 9 del Jesús un Nuevo Convenio. To see how the consciousness likes to relish certain body parts over other body parts and be attracted. Para ver cómo la conciencia disfruta de estar atraído por ciertas partes del cuerpo y te sientes atraído a eso. It's like we have to see where these little guilty pleasures are playing in the mind. Porque tenemos que ver dónde todos estos placeres que nos dan culpabilidad, dónde están jugando en nuestra mente. You start to see that step 1, the light has no wanting in it. It doesn't know what a want is. Tenemos que ver primero que la luz no tiene ningún querer de nada. La luz no quiere nada. It just is. La luz simplemente es.
And then there's the contrast with all these wantings. I want. Y entonces está el contraste con todas estas cosas que queremos, el yo quiero. The sleeping mind starts with the words I want. La mente dormida empieza con las palabras yo quiero. I'm asking Jesus, that's a good clue. Le estoy preguntando a Jesús, esto es una buena pista. And then just clearing out the wanting of I want, and you can just put behind whenever it says I want something, you can always put I want something other than God. Just fill in something other than God right there. Y es todo este yo quiero, simplemente pongámonos claro que vamos a decir yo quiero lo que sea que esto fuese más que Dios. And then that's the clue that it's a disturbance in the mind. Y esa es la pista de que hay una turbulencia en la mente. And really trust him. It's helpful even to ask him if you're upset, because we're so used to pretending like we're not upset, right in the middle of hellfire, and just go, I'm fine. Y simplemente preguntarle porque si estamos molestos, porque a veces estamos tan acostumbrados a creernos que no estamos disgustados y ahí en medio de las llamas del infierno decimos, yo estoy bien. Yeah, I'm fine. Sí, Listen to that. yo estoy bien. Things are good. Las cosas están bien. There is a raging maniac under that. Hay un maníaco enfurecido detrás de esa máscara. You can ask Jesus, under all that, is there a lot of rage? Le puedes preguntar a Jesús, debajo de todo esto, ¿hay mucha rabia? But remember, Pero recuerda, you don't look at rage at first, you look at the relishing of it. You look at relishing of everything. pero recuerda que tú no ves a la rabia directamente, sino tú ves cómo tú atesoras la rabia, cómo tú atesoras todo. So the ease, we can see the lights here. What? It's easy to see that the light is here. Infinite Entonces, light. The holy instant is here. Entonces es fácil mirar que la luz ya está aquí, el instante santo está aquí. The wanting of the beast with many horns is El querer a la bestia con muchos cuernos. That's what has to be released from the subconscious mind. Eso es lo que tenemos que liberar de la mente subconsciente. And happiness is having no wants. Y la felicidad es no tener ningún querer algo. See, so this is how he turns everything around. He says, let your wanting, let thine eye be single. You want only one thing, that is to know yourself as divine being. That's it. Entonces Jesús nos da la vuelta a todo y nos dice que lo que tú quieras solamente sea una cosa, que tú quieres ser la luz de Dios, nada más. And like Eric says, and then you find out, the happy learner finds out that Jesus is funny. Y entonces el aprendiz feliz se da cuenta que Jesús es muy chistoso. You'll see he'll crack you up if you just listen to him for a while. He knows where your funny bone is. Tú vas a ver cómo te va a hacer matar de la risa porque él sabe exactamente lo que te da risa. Until the happy laughter, right? Ceasing to make our identity based on concepts and ideas. Hasta que llega esa risa feliz donde nosotros dejamos de hacer de nuestra identidad llena de conceptos y de ideas. Happiness is to be without any concepts whatsoever. La felicidad es estar sin ningún tipo de conceptos. And just go, okay, what do I need to see, Jesus? What do I need to see? What do I need to see? Y simplemente decir, ok, ¿qué tengo que ver, Jesús? ¿Qué tengo que ver aquí, Jesús? ¿Qué tengo que ver aquí? And Y he always reminds us, follow me. Y él siempre nos recuerda, sígueme. And that is where the greatest denial is. Y ahí es donde está la mayor negación. We've laughed about it before where I hold my phone and go, Jesus, there's just a lot of static on this phone. I don't know what's going on. I can't hear you. Nos hemos reído mucho porque yo tengo el teléfono aquí y digo, Jesús, hay demasiada estática en este teléfono, no te escucho. There's just this phone, the battery's down, Jesus, and I can't hear what you're telling me.
La batería está agotada, Jesús, y no te escucho lo que me estás diciendo. And that happens particularly when he's recommending that you change your life circumstance to follow him. Y eso ocurre particularmente cuando él te está diciendo que cambies tu vida para seguirlo, hagas un cambio en tu vida para seguirlo. You know, suddenly, oh boy, there's a lot. I got to look at that calendar. De repente, boy, You todo know, lo que tengo too que much hacer. stuff on there. Mira Like mi agenda, tengo demasiadas cosas allí, no puedo. He's pointing to your identity to see who you are as a divine being in the fastest way. Él te está señalando a tu identidad, a lo que tú eres, a tu ser divino de la manera más rápida. So the ego plays the ooch back game. It ooches back, like Jesus will give a time. He's very specific on time. Entonces el ego juega un juego, porque who's very specific on time, Jesus or the ego? What? Who's very specific about time? Jesus is very specific when he gives an assignment about the timing of it. Ok, entonces el ego juega, ¿no? Porque Jesús es muy específico con respecto al tiempo, cuando él te da una asignación. And the ego starts negotiating. Well, I can, I'll go in, 3-4 months from now. Next year, sometimes good. El ego empieza a negociar, dice, bueno, tal vez vaya aquí unos 3 meses, tal vez el próximo año. Okay, it loves doing that. The ego loves doing that. Al ego le encanta hacer eso. And then it's just a lot of suffering because we just denied ourselves what our heart's deepest calling is. Y eso se deriva en gran sufrimiento porque nos estamos negando a nosotros mismos lo que nuestro corazón nos está llamando a hacer. So it's like the ego's ooch back plan. It gives a little push, pushback plan. I got a better plan than you, Jesus, and here's my timing for it. Entonces, ese es el plan del ego de tener su propio tiempo, ¿no? Dice, Jesús, yo tengo otro plan aquí a este tiempo. I cannot emphasize enough, he is very specific. Go here, do this. No puedo enfatizarlo lo suficiente. Jesús es muy específico. Ve ahí y haz esto. Like the ego will hear, okay, I'm to go to Mexico. Como el ego escuchará, tengo que ir a México. And he's going to, but you have to do what he's telling you in Mexico. You can't go to Mexico and then, oh, I'm going to Mexico. I think I'll go to the Mexican Riviera or something. That's what the ego will do with it. Tienes que hacer específicamente lo que Jesús te dice, porque el ego va a decir, me voy a México y me voy a la Riviera en México, porque eso es lo que haría el ego, decirte dónde tú tienes que ir. And it'll find a way to go distract in the dream somewhere in Mexico, everywhere except the place specific he's telling you to go. Y él te va a mostrar dónde puedes irte a México a distraerte en lugar de, específicamente el lugar donde Jesús te está mostrando que vayas. And specifically what he's telling you to do. Y que hagas específicamente lo que él te dice que hagas. So without accepting that, you can't be the happy learner. Entonces, sin que tú aceptes eso, no puedes ser un aprendiz feliz. Without fully, because happiness, the happy learner is continual in celebration of all that is. Porque el aprendiz feliz es la celebración continua de todo lo que es. In the relief that it can't happen, we can never be separate from God. Y el alivio de saber que no puede pasar, nunca podemos estar separados de Dios. But if the ego is, allowed to do all the time and space, pero si al ego se le permite que haga todo lo que se le concierne al tiempo y al espacio, it uses time and space to keep unhappiness alive in the mind. Él utiliza el tiempo y el espacio para mantener viva la creencia de la infelicidad en la mente. So when you're saying yes to guidance, you're saying yes to the happy learner. Entonces, cuando tú dices sí a la guía, tú estás diciendo sí al aprendiz feliz. Except the ego is not happy about that. Excepto que el ego no está feliz con respecto a eso. So you have to really stay with Jesus, trust in him, and go. Entonces, en realidad, tú tienes que mantenerte junto con Jesús, confiar en él e ir. Because at first, it is just because of the way consciousness plays, as soon as you start, getting to the outskirts of the bubble, you start heading out. Porque así es como juega la conciencia en el momento en que tú empiezas a salirte de
de la burbuja empieza a salir hacia los aros externos, it's going to say, you're going to die, you're going to die, you're going to die. te va a decir, te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir. You know, we're all strapped in the spaceship going up to heaven, and you're yelling, oh my God, I'm going to die, I'm going to die. And then like nothing happens. Como que digamos que nosotros ya estamos con nuestros cinturones ahí asegurados en la nave espacial, en el rocket ship, y empezamos a decir, no, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, pero no pasa eso, nada pasa. So he's really given us such a gift, and at least for me, in these desires. Entonces él realmente nos está dando un regalo en estos deseos. And just in the assignments, you just kind of, you just ignore all that and you step in beyond it. You just step beyond all that kerfuffling and all the stuff that's going on to keep from looking out toward the light. En las asignaciones que él te hace, tú simplemente vas más allá de toda la locura, de lo que ocurre, todo lo que parece pasar, y tú simplemente sigues hacia arriba, hacia la luz. And the other fabulous thing that he showed me that was so helpful is to remember, if you're inside the bubble looking out from God, you're always going to be terrified. Y él siempre me recuerda, y es fabuloso, que me dice que si tú estás dentro de la burbuja mirando hacia Dios, siempre vas a estar aterrorizado. You're too deep, and he'll say that here. He'll say you just dove into the bubble. He gets really, if you listen to him, he'll tell you right when you're diving into the bubble. Él te dice, estás demasiado profundo en la burbuja. Él te va a decir, te lo va a especificar cuando tú elegiste lanzarte a la burbuja del sueño. If you step out, he's calling you out of the bubble to look upon everything with him in wholeness. Pero si tú sales de allí, él te llama para que tú veas todo con él desde allá, en la totalidad. And so when you look at everything as the light, as the holy instant, it's a totally different view. You see, you can't be afraid of anything. Entonces, cuando tú ves junto con él todo, en la luz, en el instante y santo, tú te das cuenta que no tienes por qué tener miedo, porque no, lo ves todo de manera distinta. So whenever you're in fear, know you're looking at the wrong perspective. You're looking from inside the bubble, looking out rather than stepping outside with him and looking down on it. And so he can show you it just can't happen. Entonces, en cualquier momento que tú tengas miedo, tienes que recordar que tú estás dentro del sueño mirando hacia afuera, cuando tú lo que tú tienes que hacer es salir de la burbuja y mirar desde arriba para que tú te des cuenta que no puede pasar nada. See, the happy learner is learning you do not have to be kowtowing or tolerating fear whatsoever. El aprendiz feliz tiene que tener muy claro que no tienes por qué tolerar el miedo para nada. Okay, fears, you're too deep in the bubble. So you just take your truck, you showed us, you set it in reverse and you back up, you just back out. Entonces, si tú estás con miedos, no te preocupes, simplemente coge tu camioneta y pones en reversa y sales de allí. Oopsie daisy, I went too far. Oops, me fui muy lejos. Oopsie, you have the power, your hand is on the stick, you reverse it. Upsi, tú tienes el poder, tu mano está en la palanca de cambios, tú puedes ponerlo en reverso, en retro. And then go to the relishing of it. Instead of going into fear, stay with him on the releasing, the relishing of the experience of fear. Entonces ve a lo que tú atesoras, ¿no? En lugar de ir hacia la burbuja, tú te vas al área donde tú miras todos los deseos que tú tienes de atesorar esta experiencia. You will see an immediate shift in the quality of your experience. Vas a mirar un cambio inmediato en la calidad de tu experiencia. So instead of staying inside of pain, you go to, oh, am I relishing? Show me the relishing of this pain experience, Jesus. Entonces, en lugar de irte dentro del dolor, tú vas a la parte donde tú estás atesorando el dolor y le dices, bueno, Jesús, muéstrame aquí qué es lo que yo estoy atesorando, qué es lo que yo quiero. So you have to see that at first, because there's a relishing of being powerless to everything that arises, whatever pictures arise, it's a relishing of being powerless to things. Tienes que mirarlo primero porque tienes que darte cuenta que es el deseo de sentirte impotente a todo lo que está ocurriendo. Tú tienes este deseo, tú atesoras la experiencia de ser impotente.
and relishing being powerless to fear. It's relished. Y atesorar el ser impotente ante el miedo también se goza, se disfruta, lo queremos tener esa experiencia de ser impotentes ante el miedo. So you ask him, Jesus, do I relish the experience of fear? Entonces le preguntas a Jesús, Jesús, ¿acaso yo atesoro esta experiencia del miedo? And when he says, yes, you do, then you sit with him and having a relish session and let all the relishing release to a miracle. So you won't misperceive fear anymore. Cuando él te dice sí, entonces tú empiezas con una sesión de lo que tú atesoras para que tú veas todo lo que tú atesoras y atesoras y atesoras y atesoras hasta que ya tú te liberes de todo ello y ya ves que ya el miedo ya no está en ti. He's just saying, look, you're looking at fear from the wrong perspective. You're looking out at the outside of the bubble, which is made to make it seem like on the other side of the bubble, God is going to obliterate you. Él simplemente te dice, mira, tú simplemente estás mirando el miedo desde la perspectiva equivocada. Tú estás dentro de la burbuja mirando hacia afuera, cuando desde allí lo único que va a hacer es que tú vas a pensar que Dios simplemente quiere lastimarte o castigarte. Because the idea of being obliterated by God is relished. Porque la idea de ser destruido por Dios se atesora también. And it's so happy when you start seeing through that little veil right there that all these experiences are relished and that he is giving you a way out of the relish machine. Y es tan útil ver cuando tú ves a través del velo que todas estas experiencias se atesoran y él te va a ayudar a liberar todas las experiencias en la, I'm sorry, let me turn this off. En la máquina del atesorar. And that's then you become a happy learner because you're going, okay, show me what else. Come on, Jesus, give it to me. Y así es como tú te vuelves un aprendiz feliz porque él te dice, bueno, muéstrame dónde más, dámelo, dímelo. What else can you show me that I have hidden down here in the catacombs? ¿Qué más me puedes mostrar que tengo oculto aquí en las catacumbas? That at first the ego is a very unhappy unlearner. That's just what it's made, to be unhappy. Pero primero recordemos que el ego es un aprendiz muy infeliz. Para eso fue hecho, para ser infeliz. It's like at first Jesus offers the tiniest little suggestion and the shields go up. Es como que Jesús ofrece la más pequeña sugerencia y todos los escudos se levantan. You know, it's see no evil, speak no evil here, you know. Ver no mal, oír no mal. You know. Hablar nada. But you know what that really stands for? That means I don't want to hear that I'm speaking and admit I'm speaking evil. I don't want to see that I'm seeing evil. I don't want to admit that, and I don't want to admit that I'm speaking evil. Por eso en realidad lo que quiere decir es que yo no quiero escuchar que yo estoy escuchando algo que está mal, yo no quiero ver que yo estoy negando, yo no quiero ver a lo que estoy es algo malo y tampoco quiero admitir que yo estoy hablando algo que no está. And you start really seeing what these things stand for. Y empiezas a mirar qué es lo que todas estas cosas quieren realmente decir. And that he has given the example that you do not have to tolerate this. Like he told me, you're tolerating it. Ask him if you're tolerating the play of consciousness and unhappiness. Y él me ha dicho que tú no tienes que tolerar esto. Y puedes preguntarle si tú estás tolerando este juego de la conciencia de la infelicidad. The happy learner will not tolerate a single shred of unhappiness in their mind. El aprendiz feliz no va a tolerar ni la mínima traza de infelicidad en su mente. They will not tolerate a single shred of not following Jesus 100%. Él no va a tolerar la mínima traza de no seguir a Jesús 100%, lo seguirá 100%. And they will ask him to keep revealing so that these energies of death that are lurking in the subconscious mind are totally cleared out of there. They're so unnatural. Y siempre le va a preguntar que le muestre, porque todas estas energías del deseo de la muerte están allí en el nivel subconsciente, pero no son naturales. It is a spectacular quote that he gave in the last page of Jesus, A New Covenant. Hay una cita espectacular que él nos dio en la última página del libro Jesús, un nuevo convenio.
Who with this many desires could ever rest in peace? ¿Quién con todos estos deseos pudiera alguna vez descansar en paz? You'll see it's impossible with all these desires in the catacomb. There's no peace in that. Puedes verlo con todos estos deseos en las catacumbas, no hay paz en esto. And talking to him about how pleasure is being confused with happiness and joy. They have nothing to do with each other. Y conversa con él cómo el placer se confunde con la felicidad y el gozo. Ellos no tienen nada que ver. And being really honest with Jesus and going, Jesus, do I even have a clue about what happiness truly is? Y ser completamente honesto y preguntarle a Jesús, ¿tengo la más mínima idea de lo que es la felicidad? You know, happiness is the same as infinite. They're just synonymous. Happiness and joy, they're the same as infinite love. Saben que la felicidad es lo mismo que el amor infinito. La felicidad y el gozo son lo mismo que amor infinito. And without clearing out all of the catacombs to say where the ego's going, I'll tell you what happiness is. Y si nosotros no limpiamos las catacumbas donde el ego te dice, yo te voy a decir lo que es la felicidad. And trusting what Jesus is telling you, you do not know what happiness is because what you made was meant to obscure happiness from your mind. Y si tú, mientras tú no confías en lo que Jesús te dice, no vas a saber lo que es la felicidad porque tú hiciste al ego para que se quitara el recuerdo de la felicidad de tu mente. And that you're very convinced that happiness lies in hell and death. Y tú estás muy convencido que la felicidad descansa en el infierno y en la muerte. But this is a great conversation. This is the perfect conversation to have with Jesus. Pero esta es la perfecta conversación para tener con Jesús. See, every time you say no to guidance, Porque cada vez que dices no a la guía de Jesús, you're investing in the bank that heaven is hell and hell is heaven. estás invirtiendo en el banco de que el cielo es el infierno y que el infierno es el cielo. Because whenever we don't follow, it's making the illusion real. It's wanting to experience death. Porque cada vez que no seguimos la guía, estamos haciendo real la ilusión, queremos experimentar la muerte. So the happy learner will not compromise on following Jesus. Entonces el aprendiz feliz jamás negociará con respecto a seguir la guía de Jesús. Because the happy learner knows that it's to follow Jesus is the celebration of all that's given by the Father. Porque el aprendiz feliz sabe que seguir a Jesús es la celebración de todo lo que nos da el Padre. It's the communion of saints. It's the communion of all that is. Es la comunidad de los santos, es la comunidad de todo lo que es. It's the I need do nothing. Es el no necesito hacer nada. And he's going to tell me everything I know. I need to know. Y él me va a decir todo lo que necesito saber. And some things you don't even know you needed to know. Y algunas veces ni siquiera sabías que necesitabas saber algo. And that's the happy learner. The happy learner is the celebration of all it is. Y eso es el aprendiz feliz. El aprendiz feliz es la celebración de todo lo que es. The happy learner ceases to use things of the world as an excuse not to be happiness. El aprendiz feliz deja de utilizar las cosas del mundo como una excusa para dejar de ser la felicidad. You can ask him, Jesus, can I be supreme happy learner, as long as there's a shred of desire for an experience of unhappiness below my level of awareness? Le puedes preguntar, ¿hay alguna posibilidad de que yo sea feliz mientras yo mantenga algún deseo de tener una experiencia de ser infeliz por debajo del nivel de mi conciencia? It's always, unhappiness is always 100% obscurity of what identity, because it's made to try and do that. La infelicidad siempre es un intento de oscurecer la identidad porque nosotros ya somos la felicidad. So that's acceptance of divine. The happy learner is acceptance of divine power as given by the Father. Entonces el aprendiz feliz es la aceptación del poder divino como nos dio nuestro Padre. It's accepting all the love of the Father in totality, exactly as it is now. Es el aceptar todo el poder que Dios nos dio exactamente
como es ahora. To want something is to deny all that's given right here, right now. El que querramos algo es negar todo lo que se nos ha dado aquí y ahora. See, the happy learner is everything, so it wants nothing. Porque el aprendiz feliz lo es todo, así que no quiere nada. He's just saying, bring your desires to me and I'll show you that they can never get you heaven. Él nos dice, trae todos tus deseos a mí, vamos a ver, te voy a mostrar, como con ellos nunca vas a llegar al cielo. He's saying, this is the fastest way. Él nos dice, esta es la manera más rápida. Thank you, Jesus, for bringing us together to look at a happy learner and be happiness itself. Gracias, Jesús, por traernos aquí y mirar lo que es un aprendiz feliz y ser la felicidad misma. And then we all glow like glow bugs of happiness with little halos around our heads. Y todos nosotros brillamos con el brillo de la felicidad con pequeños aros de santidad en nuestras cabezas. Oh, Q&A, I promised Q&A. Do you have time for Q&A? Yeah. Okay. Thank Vamos a you. preguntas y Renee's respuestas. on point with the Holy Spirit here. You see your brother's the Holy Spirit. Vemos que nuestro hermano es el Espíritu Once Santo. you once you Gracias a Dios por realize, estar pendiente. once you admit you relish trying to kill him, and then you let that go out of the mind. Una vez que tú admites que tú atesoras el querer matarlo y luego tú sueltas eso de la mente. It's just a symbol of relishing trying to kill the light. Es simplemente un símbolo del atesorar el querer matar la luz. Okay, let's go for God. Does anyone have any questions? Bueno, vamos por Dios. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Or any twitches you want to look at? ¿Alguna Make it incomodidad clear que together. queramos mirar? That includes everybody here too, if you want to come. Eso incluye a Everyone's todos los que están ahí Jesus, you conmigo know? también, si quieres venir. Todos son Jesús, ¿sabes? And when you ask questions, see, you ask for help, you're laying your gifts you're laying your gifts before your brother. Y cuando haces preguntas, estás poniendo tus regalos al pie de tu hermano. Widen the camera, but there you go. That's good. Thank you, Mary. Gracias, Mary. Hi. This is not, I'm not sure where this is leading, but I was getting a prompt about No sé a dónde nos está llevando esto, pero estaba sintiendo un llamado respecto a the symbol that K is in my mind el símbolo que es K en mi mente of the happy learner. del aprendiz feliz. And it's like she is constantly checking in with spirit. Y es el hecho de que ella constantemente está revisando con el espíritu. And I guess I'd like you to talk about that. Sometimes I can see I have the desire that that's almost impossible for me. Y veo que eso es algo que me gustaría que tú hables, Kay, porque a veces me doy cuenta que tengo el deseo de creer que eso es imposible. Yeah, it's like it becomes a reminder of all that you are. That's all I can say. You get these like love cuddles from, the infinite. It's like these infinite hugs. Muji calls it kiss from inside. Bueno, el hacerlo es como si tú recibieras estos abrazos desde ti, desde dentro de ti. Muji los llama los besos de adentro. So it's just a reminder of continual communing with all that we are. Entonces, para recordarnos la comunión continua de todo lo que somos. So then we can just look at, okay, Jesus, do I relish an experience of not being in continual communion with you?
Entonces revisamos con Jesús. Jesús, ¿acaso yo atesoro una experiencia de no estar en comunión continua contigo? Do you hear that? You hear that? Okay. Mhm. ¿Lo sientes? Okay. Y ella dijo, Yeah, I sí. do. So this is for everyone. Mary's laying a gift at our doors. So we can go in. Okay, Jesus, will you show, is this, first I always ask him, okay, is this the right desire for us to look at? Ok, entonces agradecemos el regalo que nos está poniendo Mary en nuestras puertas. Y lo primero que hacemos es preguntarle a Jesús, Jesús, ¿es este el deseo correcto que tú quieres que nosotros miremos? Because the happy learner always lets Jesus control all miracles. Porque el aprendiz feliz siempre permite que Jesús sea quien controle todos los milagros. Meaning he's the one who can show you which one is needed. Where is it needed in the mind? Queriendo decir que Él es el que nos puede mostrar cuál es el que es necesario y dónde en la mente se necesita. So Jesus, do I relish an experience of not talking to you all the time? Entonces, Jesús, ¿acaso atesoro una experiencia de no hablar contigo todo el tiempo? And do I want a miracle for that? To a Y change quiero in un perception? ¿Quiero un milagro de esto para cambiar mi percepción? And just listen to what he says. Y simplemente escucha lo que Él dice. I'm hearing no. Y estoy escuchando un no. Yeah, I was hearing no. Okay, but it's a Yo good thing también if you, estaba escuchando no, dice Mary también. okay, so she heard it too, but it's for all of us, see, Ella también lo escuchó, pero recordemos que esto es para todos nosotros. because we need to be clear that we don't want to have anything to do with talking to Jesus, or just selectively we let him ooch in like a crack of light under the door. Porque tenemos que estar muy claro que nosotros no queremos hablar con Jesús, solamente queremos así como que sea de repente así que parezca un pedacito de luz a través de la puerta. So it takes una commitment. grieta. It takes commitment to God to have honesty of God to say, no, I really don't want a miracle, not one scooch of a miracle on this. Entonces toma compromiso con Dios el tener la necesidad de decir, sí, realmente no quiero un milagro, ni el más chiquito respecto a esto. So now we're going to ask his help. If we don't want a miracle, that means we think there's some kind of heaven and keeping the perception that it's not value to speak to him all the time. Entonces vamos a ayudar, a pedir por su ayuda, porque si nosotros no queremos un milagro, es que nosotros creemos que hay algo en el no hablar con él que nos da felicidad. So then we just ask him, say, okay, so Jesus, how am I trying to get heaven? How am I thinking I'm getting heaven if I'm not talking to you? How's that getting me heaven? How do I Entonces le vamos believe a that? preguntar, ¿cómo es que yo me estoy creyendo que al no hablar contigo voy a tener el cielo? There's some sort of perception of hanging on to a part of myself, some sort of that I don't want to give up. Hay una percepción de retener algo de mi identidad que yo no quiero renunciar aún. So what experience is being relished that you think you're going to give up if you talk to Jesus all the time? Entonces, ¿qué experiencia es la que tú atesoras que piensas que vas a renunciar si tú hablas con Jesús todo el tiempo? Dare I say this out loud? Lo digo en voz alta, I think I know better than God. que Ooh, creo fill que that soy up your mejor back. que Dios. Okay, so just notice the relishing of the experience of wanting to know better than God and just sit with that. Entonces noten el disfrute, el atesorar, el querer pensar que sabemos más que Dios y sentémonos con eso, quedémonos con eso. Jesus, do I relish an experience of knowing better than God? Do I just love that like so much? Jesús, ¿acaso atesoro la experiencia de saber más que Dios? ¿Acaso me encanta eso? ¿Me gusta mucho? And when you sit with the relishing, it's like steam rises up out of your. You know? Y cuando tú te quedas allí con ese disfrute, es como si vapor saliera, emergiera. So we're just doing honesty of God. We're just admitting, okay, Jesus,
I relish the experience of thinking and feeling like I know better than God. Entonces simplemente nos quedamos con eso y decimos, ok, está bien, la honestidad de Dios. Yo atesoro una experiencia de creer que sé más que Dios. And if you're looking deep, you'll see that you love it. With every shred, every cell, every bit of energy you can muster. Y si tú lo ves, realmente te das cuenta que sí, que tú realmente te lo gozas con cada partecita de tu ser, tus células y todo. See, because if we're not talking to Jesus, Jesus is the symbol of the light in our mind. Who the heck are we talking to? Porque si nosotros So- estamos hablando con Jesús, Jesús es el símbolo de la luz de nuestra mente, entonces ¿con quién estamos hablando? So we're actually relishing talking to the devil. So let's just ask him. Estamos simplemente gozándonos, disfrutando, atesorando hablar con el diablo, así que preguntémosle. So this is honesty of God. Jesus started relish talking to the devil instead. Y esta es la honestidad de Dios. Jesús, ¿acaso atesoro hablar más bien con el diablo? Now here's where it gets deep. You can ask him, Jesus. Y aquí es donde se pone profundo, le podemos preguntar. It just gets smoke. I'd get smoke rising. I'd go up my back, you know, and then I would feel it like that relishing in every cell in my body wanted it so bad. Es como el humo, yo lo siento en la parte de atrás de mi espalda y lo siento en todas las células de mi cuerpo. But that's the release. See, Atesorar. that's the admission of the energy that's being held onto that dissipates when we just go ahead and relish it fully. Pero eso es el admitir, eso es lo que ocurre cuando tú admites toda esta energía que tú estás aquí, estás sintiendo esa atesorar de esta experiencia. Entonces, vive eso. Mira eso. So just ask him if there's see, you're going to laugh. This is where you get the happy laughter when you start seeing this through. Simplemente pregúntale, ahí es cuando tú vas a reírte, porque ahí es cuando tú empiezas a hacer el aprendiz feliz, porque te ríes a través de tu experiencia. It's very humbling, but it's happy humbling. Esto nos trae humildad, pero es una humildad feliz. Because you're just going, okay, Jesus, for the 1,000th time, I'm wrong. You Porque know? tú simplemente vas y dices, ay Jesús, por milésima vez estoy equivocado. And then you look at, oh, Jesus, so you already know the answer ahead of time. You start knowing it, but you ask them so you're clear, okay? Y entonces empiezas a preguntarle, tú ya sabes la respuesta porque vas a empezar a ya saber la respuesta, pero siempre le preguntas para estar clara y segura. Jesus, do I relish talking to the devil? I mean, really relish it. Jesús, en realidad yo atesoro y me disfruto de hablar con el diablo. En serio, me lo disfruto. Do I like the experience of pretending like the devil's going to get me to heaven? ¿Acaso me gusta la experiencia de fingir que el diablo me va a llevar al cielo? Do I relish an experience of feeling like I'm helpless to the devil? ¿Acaso me atesoro y disfruto la experiencia de pensar que soy impotente ante el diablo? And you just look at it, you just go, yeah, oh man, do I relish that kind of thing, you know, and you just look until he tells you you've released it. Y tú lo miras porque entonces tú puedes verlo, sí, realmente sí atesoro eso, hasta que ya lo limpias y tú lo liberas. So Jesus, am I relishing this experience more than more than God? You can ask him, do I relish having this experience, talking to the devil more than God? Entonces le puedes preguntar, Jesús, ¿acaso yo atesoro, me disfruto de tener esta experiencia de hablar con el diablo más que Dios? And then you just sit with the relishing and ask for, you know, am I ready to change my mind about this? And a lot of times it's no. Y tú miras y tú contemplas este disfrute y le preguntas, ¿estoy listo ya para cambiar de mentalidad? Y a veces te va a decir no. But it is valuable to see that you are powerful enough that even when you don't want to look at it, you just say, look, I'm going to look at this anyway. I'm not tolerating this in my consciousness. Y es importante que veas lo poderoso que tú eres, que aunque tú no quieras verlo, tú vas a decir, hey, voy a mirarlo. Tú no tienes por qué tolerar este juego de sentirte impotente en la conciencia. You know, and just going, you know, Jesus is my way out and I don't care. I'm following him because I know he's the way, the truth, and the life for me. Y simplemente dices, hey, la única manera de salir de esto es Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida.
But para mí. he knows we relish the play of kind of hide and go seek with him and with God. Porque él sabe que nosotros nos disfrutamos este juego, ¿no? Este jugar a las escondidas con Dios. And then we love the little play of, oh, I didn't follow him, God, so now I have to go hide under the couch because I was bad. Él sabe que nosotros nos gozamos este juego de, ups, no seguí la guía, entonces mejor me voy a esconder debajo del sofá porque sé que me porté mal. To say, I'm not tolerating that. I'm going to follow him. I'm going to hear him because I can. I'm going to hear him. Simplemente di, no, yo voy a seguir a Dios, yo voy a escucharlo porque yo puedo escucharlo. A Jesús, perdón, a Jesús. And you'll see, for here, it just took a lot of just going, that I don't care. I'm going to hear that voice. I want to hear what he has to say. Y simplemente tú te mantienes firme y dices, no, yo voy a escuchar esa voz, yo voy a escuchar lo que él me quiere decir. And then by talking to him all the time, see, that discernment comes. Y a través del hablar con él todo el tiempo viene el discernimiento. You know, as I've said, it's like it becomes the bobblehead of just the bobblehead of Jesus. Do I do that, Jesus? Do I not do, Y entonces se vuelve el Jesús de la burbuja, donde tú dices, quiero, sí, no quiero, sí, no quiero. Estás constantemente hablando y él te dice, sí, no. And then it's fast. You don't have to spend time figuring stuff out. You just go, what do I do, Jesus? Do I do this or that? Or, what day do I leave on? What time? And then he just fine tunes it right down to the. Entonces es muy fácil. Simplemente tú sigues la guía que quieres que haga y él te da hasta el tiempo y tú te alineas con eso y todo se hace siguiendo la guía de Jesús. So what's he telling you about, Mary? He's telling me that it's a whole lot easier than I think it is. Entonces, ¿qué te está diciendo Mary? Y Mary dice que le está diciendo que todo esto es mucho más fácil de lo que ella cree. He's saying that I want to make everything difficult. Y él está diciendo que Mary quiere hacer todas las cosas difíciles. And just let go of that, step out of it. Y simplemente él está diciendo, suelta eso. Da un And paso trust hacia atrás. And trust that that Holy Spirit is there always. Y confía que el Espíritu Santo está ahí siempre. Yeah, it's just clearing these desires and clearing them, and then the following, it just deepens the relationship with him. Then you just see, oh my gosh, I don't want anything else. Sí, entonces la liberación de todos estos deseos. Entonces llegas a un punto en el que tú dices, oh, no quiero nada más. Solamente quiero hablar con él, no quiero nada más. How much when he takes you into those catacombs and you just keep looking and seeing, oh my gosh, I really do want to make hell for myself. I really want that, like, badly. Cuando él te lleva a estas catacumbas, tú dices, oh, wow, en realidad yo quiero hacer este infierno para mí mismo. Yo lo estoy haciendo, lo quiero mucho. Yeah, he's been showing me that if I'll quit all that complaining, going, that kind of low rumble going on in my mind. Sí, Jesús me estaba mostrando todas estas quejas que estaba dando, que están ocurriendo en mi mente. And just step into what's in the moment. Y que la suelte, que simplemente me pare allí en lo que está ocurriendo en el momento. That's all there is. Eso es todo lo que hay. And that can't be described. Y eso no puede ser descrito. Yeah. Jesus, are we willing to accept a miracle and change in perception that it's valuable not to speak with you? Jesús, estoy dispuesta para recibir el milagro, el cambio de percepción, de ver que no es valioso no hablar contigo. We're so far in the play of consciousness is so far away from supreme happiness. Like, en el juego de la conciencia estamos tan lejos de la felicidad suprema. And the happy learner. Y del aprendiz feliz. And
he talks about this diligence. You must be diligent for his voice. It's for you, you know, it's because you're so worthy. You're just so precious. Y Jesús habla de la diligencia. Tienes que ser muy diligente con hablar con él, porque tú eres merecedor, tú eres precioso, eres valioso. To talk to him is to celebrate how precious you are. El hablar con Jesús es celebrar cuán valioso tú eres, He's cuán reminding me, preciado. he's saying, I would have your way be light. You're light. You are as God made you. Lo que yo haría es que tu camino sea la luz, tú, que es lo que tú seas lo que Dios te creó. You know, he's just inviting us all to the celebration of all that is right here, right now. Y Él nos está invitando a todos a celebrar todo lo que está aquí y ahora. So that honesty of God for the happy learner is just, oh, it's so unspeakable. I'm so grateful he gave me that term. Y esa honestidad de Dios es tan, para el aprendiz feliz, estoy tan agradecida que Él me dio ese término. And just how powerful it is to admit that the light is here and that there's a desire not to want to be that. Y cuán poderoso es saber y admitir que la luz está aquí y que hay un deseo de no querer ser eso. And then there's space for grace for him to come out in and then show us how wrong we are about everything. Y entonces se abre un espacio para que venga la gracia y Él nos muestre cuán equivocados estamos respecto a eso. Because that's really what we're fighting him for. We're fighting him because we don't want to see that we're wrong about everything. Porque por eso es que estamos peleando con Él. Estamos peleando con Él porque no queremos ver que estamos equivocados con respecto a todo. So at first the ego is going to act like, boy, this is really terrible if I'm wrong about everything. Entonces primero luego va a empezar a actuar como, esto es terrible si yo estoy equivocado respecto a todo. We have to see that when you see it through all the way with him, it's the reason why Buddha laughed at the sky. Pero tú tienes que darte cuenta que cuando tú te quedas con Él y lo miras todo, esa es la razón por la cual Buda se rió al cielo, the sky. The sky, see, yes, Sky, yeah. Buda se rió cuando vio el cielo. Yeah, he threw his head back. There's a quote, you know, Buddha laughed at the sky. Si él miró al cielo, hay una cita que dice que el Buda se rió Because del cielo. he saw that it was all a big trick that he played on himself and it was impossible. Porque se dio cuenta que todo esto era un truco que él mismo se jugó a sí mismo, que era imposible. See, he'll take you down and show you that you chose it. And that's what the ego's avoiding seeing. That's how you become the happy learner, when you see that it's a chosen experience and you see your power, you don't have to choose it anymore. Y Jesús te llevaría para que tú veas que tú elegiste esto. Y eso es lo que el ego no quiere que tú veas. No quiere que reconozcas que es una experiencia que tú elegiste y por lo tanto puedes dejarte elegirla. So is he saying anything else, Mary? Y Mary, ¿te está diciendo alguna otra cosa, Jesús? Go for it. Me dice, ve por eso. Yeah, just go for it. Sí, simplemente que vaya por eso. Go for it. Yeah, just talk to him and see if you blow up. You know, I finally got to the point where I just said, you know, I don't care if I blow up. I don't care what's happening. I don't care. I only care about this. I only care about God. Sí, simplemente habla con él y mira si es que explotas. En un momento yo dije, no me importa si yo exploto, solamente me interesa eso, solamente me interesa Dios. It's like I told my mom, I said, Mom, I had to know if everything Jesus said was true. I had to know. I couldn't. Es como le dije a mi mamá, mamá, necesitaba saber si todo lo que Jesús dijo era verdad, necesitaba saberlo. When it becomes a must, nothing will stop you from that. Cuando esto se vuelve un deber, nada te va a detener de eso. Because nothing can keep us out of the kingdom other than the idea that we're holding on to, that we're not in it. Porque nada te puede mantener fuera del reino, nada más que la idea de que no estamos ahí.
He's been reminding us it is really, really simple. The happy learner is really simple. Él nos sigue recordando que es muy, muy simple. El ser el aprendiz feliz es muy simple. I know nothing. No sé nada. And mean it. Y realmente sentir eso, que no sé nada. You know, what our mantra, what does Jesus say? Nuestro mantra, ¿qué dice Jesús? And what I'm hearing is rejoice that there's a way out. Yeah. Y lo que estoy escuchando es que él me dice, regocíjate de que hay una manera de salir de esto. Yes, because if you look at these desires enough with Jesus, you'll know for sure it's your way out. And then Sí, you're porque- going to be much more relaxed. Sí, porque si tú miras todos estos deseos de la mano de Jesús, puedes estar segura de que hay una manera de escapar de esto. Because you'll see that you're in the play, you're the one who's making the choice to experience hell. And then you can just stop making the choice to experience hell. That's it. Porque te puedes dar cuenta que que en el juego de la conciencia eres tú el que está tomando la decisión de estar en el infierno y puedes dejar de tomar esa decisión, así de simple. Thank you, Mary. I love you. Love you. Gracias, Mary, te amo. A very devoted, mighty companion to truth. Okay, anyone else have a question for Jesus? ¿Alguien más tiene una pregunta para Jesús? So we have some supporting materials for anyone that wants to develop that relationship with Jesus. Así que tenemos unos materiales de apoyo para cualquiera que desee desarrollar esta relación con Jesús. He's given very, very specific instructions about how to work with him and be shown which miracles to perform and which miracles you don't want. Él nos ha dado instrucciones muy específicas de ver qué milagros hacer y qué milagros no queremos. So in the Joining in Light worksheet, we have the Joining in Light worksheet and the links usually in the description. Entonces, en la hoja de trabajo de Unirnos en la Luz, tenemos esta hoja de trabajo de Unirnos en la Luz y el enlace está en la descripción de este And video. it's the description, it's in the phone app, so you can download it right in the phone app. You can download it right from our website. Y también está en la aplicación telefónica. Tú puedes bajar la aplicación y puedes bajarlo del sitio de internet, de la And página web. we'll put it, we have it in Spanish too, so that can go a link. We could put a link in the Spanish WhatsApp group too. What do you have in Spanish? The app? The Joining in Light worksheet. Ok, tenemos la hoja de trabajo de Unirnos en la Luz, también en español, de manera que podamos ponerlo en el grupo de WhatsApp. It's just, he's so clear and he'll show you everything he says in that document is true. He's going to help you with all of it. Él es muy claro y él te lo va a mostrar. Todo lo que está en esa hoja es verdad, te lo va a mostrar todo. And the value of joining cannot be, I mean, it's celestial, you know, it's points you right up to God when you join. Y el valor de unirse no puede ser demasiado enfatizado, es celestial. Te lleva directamente al cielo cuando tú te unes. So join and join and join. It's the fastest way. It's just the fastest way. Así que la manera más rápida es unirse, unirse, unirse. Esta es la manera más rápida. And then he really can help you and show you that he's here to help you. Y él realmente puede ayudarte y mostrarte que él está aquí para ayudarte. And the only thing that matters is just follow him right here, right now. Y lo único que importa es simplemente seguirlo aquí y ahora. And then the other thing he's reminding me of is the guidance worksheet. Y lo único que me está preguntando es la hoja de trabajo de la guía. And the ego doesn't want to look at that for sure. A Jesús le está recordando eso y el ego no quiere ver eso para nada. But we have it in Spanish and in English.
y la tenemos en español y en inglés. Look, just talk to Jesus like you talk to a friend. That's it. That's all it is. You just talk to him like you're talking to a friend. Pero simplemente háblale a Jesús tal como le hablarías a un amigo. Eso es todo. Háblale a Jesús como le hablas a un amigo. You know, people ask me, can you hear his voice? I've asked him so many times on this, can everyone hear him like I can? Yes. Y personas me han preguntado, ¿puedo escuchar su voz? Yo le he preguntado a él muchas veces, ¿cualquier persona puede escucharte tal como yo te escucho? Y él ha dicho sí. It's the selective listening. Es esa escucha selectiva. It's the wanting to choose when we listen and when we don't. Es el querer elegir cuándo escuchamos y cuándo no. Like Mary was, honesty of God was really looking deeply. She's looking deeply at where she doesn't want to speak to him. Tal como Mary estaba en total honestidad de Dios, mirando profundamente donde ella no quiere escuchar a Jesús. The happy learner is going to talk to Jesus about why you don't want to talk to him. See, he'll tell you what you believe that makes you think you can't hear him. El aprendiz feliz va a querer hablar con él respecto a por qué él no quiere hablar con él. Porque I mean, we've seen it so many times over and over and over in these light circles or in the joining sessions where somebody goes, I don't think I can hear Jesus, and the next minute they're talking God. hemos visto muchas ocasiones en estas uniones del círculo de la luz, personas diciendo, no, yo no creo que yo pueda escuchar a Jesús, y en el siguiente minuto están hablando la voz de Dios. So if you're here or called to the light circle, you can be 100% sure there's no one going to be coming to these light circles who can't hear him. Así que si tú estás aquí, puedes estar 100% seguro de que tú también puedes escuchar a Jesús. Estoy 100% seguro que si estás aquí, tú escuchas la voz de Jesús. It's just be willing to be shown by him where you don't want to talk to him. Es simplemente estar dispuesto a que él te muestre donde tú no quieres hablar con él. And just sit down with the brother and just have him tell you, and then just forgive all of that. Y únete a un hermano y permite que Jesús te lo diga y perdona todo eso. And forgive him, forgive all the ideas you have about who you think he is. Y perdónalo a Jesús, perdona todas las ideas que tú tienes con respecto a quién tú crees que él es. Jesus doesn't mind me putting that picture up there because he knows he's not a body. A Jesús no le importa que yo tenga su foto ahí atrás porque él sabe que él no es un cuerpo. He knows this is a reminder for me that he is the way out for me. Él sabe que esto es simplemente un recordatorio para mí de que él es la manera de escaparme de aquí. And I'm Katya grateful has a for it. question. Yeah, Katya, okay. Let me, I'll ask to unmute you. Would love to hear from you. Hello, Hola, beloved. Katya. Hola, amada hermana, ¿cuál es tu pregunta? Hola, buenas tardes, Shida. Hola, Soy Katia. hi. Hola, Katia. Yo tengo en curso de milagros, no importa el tiempo, pero siento que Jesús no me escucha. She feels she's Bueno. studying a course in miracles, but she feels Jesus doesn't listen to her. Jesus doesn't listen to her? Yeah, she feels Jesus doesn't listen to her. And what would you like him to hear? ¿Y qué es lo que tú quieres que él escuche de ti? Bueno, ahorita en este preciso momento venía con mi hija En este y preciso momento, right at this moment, I was coming with my daughter. las llaves de nuestro negocio donde trabajamos se quedaron adentro And y we left, espérame un ratito que me tienes que dar tiempo Sí. para traducir, okay? And we left the keys to our business inside the business. We got locked out. me molesté tanto de que se quedaron adentro. No And I sé was de so dónde. upset that I got locked out. Justo en ese momento entré a la clase And right at Y- that point, I came into this circle of light. y pedí al Espíritu Santo que me indicara por qué esa molestia tan grande, pero no lo escuché. And I asked the Holy Spirit to show me why I was so upset, but I couldn't hear him. Entonces digo, no me escucha. So she's saying the Holy Spirit doesn't listen to me.
Well, what we can do is, it's always helpful to join to listen together. Bueno, lo que podemos hacer es que siempre es útil unirse para escuchar juntos. Ok, fui invitada al grupo, pero me invitó la hermanita Eli. I was invited to this group and Ellie invited me. Solo que no sé cómo es esto para unirse a un hermano. I don't know how to join. I don't know anything about how this goes about joining with a Oh, brother. it's beautiful. So we'll do it together. Es hermoso, dice. Entonces hagámoslo juntas. Okay. Okay. So first, we just focus on the light, the infinite light of being that we are, that we share. Entonces, primero, simplemente nosotros nos enfocamos en la luz de ser infinito que nosotros compartimos. So we focus on the light that lights everyone who's born. Say it again, Kay. We focus on the light that lights everyone who's born. Oh, nos enfocamos en la luz que ilumina a todos los que han nacido. Okay. So that's the first thing. And then we just say, Jesus, okay, I'm not at peace. Eso es lo que hacemos y entonces decimos, Jesús, no estoy en paz. Can you please show me what's under my awareness, that's below my level of awareness? Por favor, ¿me puedes mostrar lo que está debajo de mi conciencia? And what's the desire below my level of awareness? ¿Y cuál es el deseo por debajo de mi nivel de conciencia That I need to see, que necesito ver? so I can release it to a miracle. De manera que lo pueda liberar hacia un milagro, por un milagro. And what does he say? ¿Y qué te dice? Cuando le dices eso, ¿qué te dice Jesús, Katia? Ahora sí, tengo que tener mucha paz, paciencia. That she needs to be at peace and she needs to be patient. And what desire was below your level of awareness that was generating the experience? ¿Y qué deseo estaba debajo de tu conciencia que estaba generando la experiencia del disgusto? Coraje. She wanted to be Coraje. angry. She wanted to be angry. And what was the anger hiding? What's that hiding under the anger? ¿Y qué es lo que está ocultando el coraje? ¿Qué es lo que está ocultando? Ajá, ¿qué está por debajo del coraje? No sé. Que no She estoy en just- paz, no sé cuál es. She doesn't Esa- know. She's just not at peace. Okay, so just try this out. Go to Jesus and say, Jesus, do I relish an experience in which I feel abandoned by you? Ok, entonces vamos a ir con Jesús y le preguntas, Jesús, ¿acaso atesoro una experiencia en la cual yo me siento abandonada por ti? La respuesta es sí. Sí. Yes, the answer is yes. Okay, so we see that now. That's honesty of God. We just admitted, okay, I'm relishing experience where I feel abandoned by God. Ok, entonces nosotros vemos esto, esta es la honestidad de Dios. Decimos, ok, entonces yo atesoro una experiencia donde yo me siento abandonada por Dios. So Jesus, can you show me how much I really like this? Entonces Jesús, ¿me puedes mostrar cuánto realmente a mí me gusta esta experiencia de sentirme abandonada por Dios? Do I really relish this experience? En realidad yo atesoro esta experiencia Pretending like God can abandon me. de fingir o de creerme que Dios me puede abandonar. No. She says no, she doesn't relish it. So maybe have you already accepted the miracle though, and seeing that it's not worth having? Entonces tal vez tú ya aceptaste el milagro en ver que no vale la pena tener esta experiencia. Sí. Yes. Me dice que si Él es amor y Él me lo está entregando todo, He's porque telling quiero you that- seguir así. Oh, he's telling Oh. her that if he is love and he's already given her everything, why does she want to be like that?
Feeling the love right now. Aw, aw, that's Eso es beautiful. hermoso, Katia. Oh my goodness, that's like a love hug from God. Eso es como un abrazo de amor de Dios. Sí, Yes, she's crying. gracias. You love Thank him you. very much. You love him so very much, Tú Katya. lo amas muchísimo, Katia. Sí, So he's just telling you, just work with him on the selective hearing part. Entonces él simplemente te está diciendo que trabajes con él en esta escucha selectiva. ok. And just say, Jesus, are there some things that I'm not willing to talk to you about? Y simplemente dile, Jesús, hay algunas cosas que yo no estoy dispuesta a hablar contigo. Ah, sí, me las guardo. She says yes, and I'm gonna keep it to myself. See, and that's where all the pain and suffering is, the things that we don't talk to him about. Y ahí están todo el dolor y el sufrimiento, aquellas cosas de las cuales nosotros no hablamos con Jesús. He wants you to know you can talk to him about anything. Él quiere que tú sepas que tú puedes hablar con él de cualquier cosa. Ok, sí. Ok, gracias. Okay, Gracias. thank you. Gracias. Thank you for your question. Gracias por tu pregunta. Gracias a ustedes. Bendiciones. Thank you. Blessings to us. Gracias a ti, Kat. So glad you came. We love you. Estamos muy felices de que Bye. estés aquí. Te amamos. Katya, Gracias. are you on the WhatsApp group? Katia, que si estás en el grupo de WhatsApp. Sí, en el de ahorita donde mandaron Yes. la invitación. Yes, Sí, where the sí. invitation was Sí. sent. Yes. Very yes. good. Well, we'll ask Lena if she'll put the Spanish worksheet on there so you can practice that with talking to Jesus. Ok, vamos a pedirle a Lina que ponga la hoja de trabajo donde tú puedes practicar el hablar con Jesús en español. Ok, sí. Muchas gracias. Okay, Bendiciones. Thank you, Buenas blessings to you too. Bendiciones noches. para ti We también. love Bye. you all. Los Adios. amamos a Bye. todos. Hasta Sí, pronto. Bye. bye.